Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a todas las carreras que tiene el departamento. Y hoy en estos programas especiales que nos gusta hacer, como lo hemos llamado en los especiales Ciencia, para hablar de un tema que seguro escuchaste nombrar. ¿Por qué no también seguramente lo has usado? Y tiene que ver con el chat GPT y su uso en este caso en la educación superior. Hemos tratado ya en alguna otra emisión de los ciclos de integrados, que te recuerdo que están todos disponibles en nuestro canal de YouTube, sobre las estrategias didácticas y pedagógicas con el uso y el avance del chat GPT. Bueno, hoy vamos a seguir profundizando acerca de esta herramienta. Vamos a preguntarles a los que saben, a los que han investigado sobre esto. ¿Es una amenaza? ¿Es una ventaja? ¿Es una oportunidad para la educación superior? ¿Cómo lo perciben los propios estudiantes el uso de esta herramienta? ¿Cómo lo perciben los docentes? ¿Cómo lo percibe la institución? Bueno, muchas incógnitas e interrogantes que ya se nos abren con solo mencionar su nombre, así que vamos a estar hablando de este tema en estos minutos y en el programa del día de hoy. Antes, como siempre, te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, te bajás a tu teléfono móvil, la app de Radio Universidad y va con vos donde vayas. Si preferís después, como me gusta decir a mí, on demand, cuando quieras y cuantas veces quieras, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UMLAM y allí tenés acceso a todos los programas del 2025 y de también los ciclos anteriores. Y por sobre todas las cosas, como bien nos gusta, tenés material disponible para acceder a la temática del día y seguir profundizando si ha sido de tu interés, además de conocer los currículums completos de nuestros invitados y en la versión audiovisual podés también conocerlos. El resto de nuestras redes, Facebook, Instagram y yo les sigo diciendo Twitter o X, nos buscas como Integrados RU. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios que hace posible y nos da este espacio hace ya 14 años. A todo el equipo de integrados en la producción general, Dayana García, en la producción, Mariano Giacometti, Mariana Beccaría, Valeria Weston y Agustina Celia, en la colaboración de este programa también Agustina Álvarez y Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano. Vamos a presentar ya a nuestros invitados del día y agradecerles a todos haber encontrado un momento desde sus diferentes países y latitudes para poder conversar sobre este tema hoy. Por nuestra casa recibimos a Karina Pedace, es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora y profesora adjunta de Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Universidad Nacional de La Matanza. Integra el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico en el CONICET, es cofundadora del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología, es coordinadora general de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina UNESCO y en 2022 fue distinguida internacionalmente entre las 100 mujeres brillantes en la ética de la inteligencia artificial. Karina, como siempre, es un gusto recibirte. Bienvenida. Muchas gracias, igualmente un gusto estar aquí. Recibimos desde Bolivia a Patricia Elizabeth Romero Rodríguez, es doctora en educación con enfoque en la complejidad y la investigación transdisciplinar, es magíster en desarrollo académico y educación universitaria, es docente desde hace 25 años en las carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba y es un placer que estés hoy con nosotros. Patricia, muy bienvenida. Gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes y compartir ideas sobre este tema que es más importante en la educación. Gracias, Patricia. Desde Ecuador le damos la bienvenida a Marco Antonio Marín Guamán, es doctor en Ciencias de la Comunicación, magíster en Procesos Educativos Mediados por la Tecnología, especialista en docencia universitaria, ingeniero de sistemas, diplomado en Inteligencia Artificial Generativa y diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación. Es docente de la Universidad Católica de Cuenca, editor de la revista Quilcanas Sociales de la misma institución y autor de numerosos artículos referentes al ChatGPT, a la inteligencia artificial y a la revolución educativa. Marco Antonio, un placer. ¿Cómo están? Un gusto, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes.
Gracias. Desde los Emiratos Árabes Unidos recibimos a Juan Dempere. Es doctor en finanzas y posee más de una década de experiencia docente. Ha diseñado e impartido currículos interdisciplinarios de grado y de posgrado. Es investigador destacado con numerosas publicaciones sobre finanzas sostenibles, gobierno corporativo y política económica en revistas de alto impacto y congresos internacionales. Es experto en fomentar entornos de aprendizaje inclusivos y de apoyo y de impulsar también iniciativas educativas innovadoras. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y es un verdadero placer estar aquí y compartir con ustedes en este programa. Y desde México recibimos a Omar Vicente García Sánchez, es doctor en pedagogía por el Centro de Investigación e Innovación Educativa del Noreste, es docente de la Facultad de Informática Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se encuentra en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en ese país. Bienvenido, Omar, un placer. Muchas gracias, muy agradecido por estar aquí con este grupo con este panel de expertos en el área educativa y pues tener una charla sobre un tema que está vigente y está tan en boga. Gracias, Omar. Bueno, como decía al comienzo, hemos hablado en algún otro programa de este ciclo que ya lleva 14 años acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Hace años cuando comenzó este ciclo parecía impensado estar hablando de la inteligencia artificial, de su uso tan masivo como vemos hoy en día, pero bueno, ya desde fines del año 2022, que empezó a tomar cada vez más cuerpo y más, digamos, en boga su uso por cualquier usuario normal que disponga de un teléfono o un dispositivo, obviamente no se puede tapar un sol con un dedo y aquí estamos hablando del ChatGPT y de su uso en la educación superior. Si bien hemos tocado en otros programas acerca de, bueno, las didácticas, las estrategias pedagógicas para poder convivir un poco también con la inteligencia artificial generativa, nos gustaría ir conociendo y ahondando en estas cuestiones acerca de, por ejemplo, cómo lo perciben los docentes, cómo perciben los estudiantes a esta herramienta, son oportunidades, son amenazas, son desafíos, cómo las instituciones perciben a la inteligencia artificial y obviamente en una era atravesada por la tecnología y lo digital, escapar de ella sería casi imposible. Prohibirla, como hacemos todo, mucho peor aún porque más curiosidad daría. Entonces, bueno, vamos a ir armando este camino acerca de cómo, cuáles son los usos, los buenos usos, las costumbres, cuáles son las oportunidades o no que nos brinda la inteligencia artificial. Karina, me gustaría comenzar contigo, que siempre nos das también y nos brindás tu versión como filósofa acerca de este contexto en el que estamos inmersos. Y bueno, ¿cómo podemos vivenciar en época de tanta exposición a las inteligencias artificiales generativas, ¿no? A sus buenos usos, a sus riesgos también, cómo lo podemos utilizar como un aliado quizás, o cuáles son los beneficios que podemos encontrar en ella? Sí, muchas gracias, Flor. Bueno, en primera instancia, desde mi formación filosófica y recogiendo parte de tu reflexión, diría que es interesante desmarcarnos de los dos extremos de esta dicotomía, de este dilema que vos también señalabas, ¿no? Me parece que la reflexión crítica en torno a un tópico que nos atraviesa tanto como es la inteligencia artificial en general, en particular en el ámbito de la educación en todos sus niveles, implica, bueno, no abrazar desde luego la tecnofobia, tal como vos decías, esto es la recusación acérrima de los recursos que nos brinda hoy la tecnología, ni tampoco el afán celebratorio típico de la tecnofilia que la acepta acríticamente, ¿no? Me parece que gran parte del desafío que tenemos hoy es ante un hecho tal como el que venimos vivenciando, que es la incorporación de esta herramienta por parte de nuestros estudiantes, nosotros mismos, la comunidad toda, a partir de la disponibilización masiva que tal como vos muy bien señalabas, tuvo lugar en un sentido, a mi juicio, bastante irresponsable, que por ejemplo no tendría lugar con la industria farmacéutica, el ChatGPT por parte de OpenAI. Bueno, es un factum, ¿no? Y el punto me parece interesante es
poder ponerlo sobre la mesa y poder pensar al respecto, así que celebro y agradezco esta instancia y poder hacerlo rodeado de colegas y con llegada también a la sociedad civil toda, a nuestra comunidad, desde un lugar además contextualizado, situado. Me parece que nos tenemos que hacer cargo también de nuestra realidad, fundamentalmente iberoamericana, latinoamericana, en nuestro caso, y problematizar nuestro vínculo con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y parte de lo que yo recojo cotidianamente en el aula, hablando con colegas, es la preocupación de cómo insertar esta herramienta en un sentido que implique una apropiación significativa, ¿no? Corriéndonos de esta suerte de lógica transaccional del corto pego desde la lógica de la reproducción, y ahí me parece que, bueno, parte del reto que tenemos para dar es adoptar un enfoque que parece un lugar común hablar de pensar críticamente, pero creo que no lo es, pero un enfoque que permita efectivamente un uso responsable. Hay un tipo de enfoque que popularizó una querida colega a través de una publicación que aprovecho el espacio también para difundir, porque es una producción sobre inteligencia artificial y educación que salió a fines del año pasado como iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ella habla de un enfoque RTD, ¿no? Me refiero a Mariana Ferrarelli, que es un enfoque responsable, transparente y documentado. Y por esta responsabilidad ella habla de algo que como filósofa me toca mucho, sobre todo si pienso, entre otros, en Descartes, que hizo célebre el método, es el de la duda, ¿no? Poder poner en duda y hacerlo nosotros en primera instancia en nuestro uso transparente respecto de la inteligencia artificial. Cuando digo transparente es poder dialogarlo también como parte del tipo de insumos que ponemos en juego en el aula, ¿no? Con nuestros estudiantes, con nuestros colegas. Hay mucha preocupación en torno a qué hacer con la evaluación en tiempos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, bueno, poder llevar la discusión al aula, conversar con nuestro estudiantado a propósito de qué tipo de inteligencias artificiales generativas usan, cómo, para qué, con qué sentido. En ese sentido es que se habla de un uso responsable, no solo en este, pero de un modo acotado me gustaría recoger parte del enfoque que propone Mariana, transparente en este otro, esto es poner sobre la mesa el empleo que se hace de la inteligencia artificial generativa para poder problematizar nuestro vínculo, nuestra interacción, ver en qué sentido, a mi juicio, es muy empobrecedor antropomorfizarla, ¿no? Dotarla de características tales como que piensa, aprende, allí donde me parece de lo que se trata es de poner en duda y cuestionar sus resultados como resultados fiables, ¿no? Tener en claro que lo que está allí a la base, seguramente luego se retomará el tema, es una arquitectura que reposa en una cuestión probabilística y que arroja resultados que son consistentes, coherentes en la mayor parte de los casos, pero no de ahí se sigue el que sean verdaderos, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido me parece que se impone un uso responsable, transparente y también documentado que permita dar cuenta si la vamos a usar siempre como punto de partida y no como punto de llegada para disparar en un sentido heurístico algunas de nuestras ideas y luego ir editándolas y transformándolas, bueno, poder tal vez en un apéndice de un trabajo que entreguemos documentar el tipo de iteraciones que tuvieron lugar, en qué sentido nos apropiamos críticamente, y me parece que desde este lugar gran parte de lo que tenemos que discutir es efectivamente qué tipo de uso vamos a hacer respecto de la inteligencia artificial y entre otras cosas, que luego lo podemos ir debatiendo, parte de mis preocupaciones tienen que ver con qué tipo de impacto también tiene sobre nuestra humana condición, en el sentido de que hay muchos expertos y expertas que dan cuenta de un modo muy bien evidenciado de que a mayor uso de inteligencia artificial corremos el riesgo de mayor detrimento o pérdida de ciertas habilidades cognitivas claves, incluso a nivel cerebral, ¿no? Entonces me parece que esto es un punto a problematizar, al igual que ser conscientes de la cantidad de dilemas ético-políticos, ambientales, además de pedagógicos, antropológicos, que entraña la inteligencia artificial generativa y en qué sentido además podría estar reproduciendo un estigma que a nosotros nos toque muy de cerca, tal como es el estigma del colonialismo, ¿no? Es una tecnología finalmente basada en datos que están cargados, como seguramente traerán a colación los colegas, de muchísimos sesgos, sesgos propios también de los valores culturales de las grandes corporaciones hegemónicas que los generan, y que, bueno, seguimos entrenando también en la medida en que Claro. la estamos usando. Me parece que entonces tornar consciente y hacer ahora una reflexión respecto
respecto de todo lo que entraña, no solo el diseño, sino también el uso de este tipo de tecnología, es clave y hacerlo siempre desde un lugar situado, ¿no? Desde nuestra realidad latinoamericana, a mi juicio, también es por demás relevante. Bien, la verdad, Karina, has hecho un contexto y un panorama que nos deja muchas preguntas y me quedo con esto tan importante, esto que mencionás de este enfoque RTD, ¿no? Responsable, transparente y documentado por sobre todas las cosas. Y esto de, claro, a medida que la usamos también la vamos haciendo. Se trata de cargar datos, cargar información, documentar, ¿no? Y cuanto más prolijos también seamos, mejor uso vamos a poder hacer de ella y de los resultados que arroje. Omar, quería conocer tu visión acerca de este tema, más específicamente esto del ChatGPT en el uso en la educación, ¿no? Que es lo que hoy nos congrega. Sí, gracias. Mira, voy a permitirme leer algo que había preparado para introducción precisamente para este tema. Había escrito algo de que, bueno, los estudiantes ya están usando la inteligencia artificial, eso ya está fuera de duda. Pero retomando lo que decía la doctora Karina, lo usan sin una mirada crítica. La alfabetización digital ya no es solamente técnica, ya implica saber hacer buenas preguntas y entender las respuestas y sobre todo pensar con autonomía. Yo creo que la nueva fase de la alfabetización digital ya no es solamente el uso técnico de las herramientas, sino saber aprender a usarlas de manera responsable, ética, discernir los buenos resultados. Por aquí ponía yo de que si dejamos que la IA haga todo el trabajo como resumir, analizar o estructurar ideas, corremos el riesgo de formar profesionales con habilidades digitales, pero sin criterio. Lo Claro. importante es que estas herramientas acompañen el pensamiento humano, pero no que, nos que lo reemplacen. Hay que aprender a trabajar con las herramientas de inteligencia artificial, no cortarlas o satanizarlas en alguna forma, decir, no, por favor, no las use. No, está bien, hay que aprender a usarlas, a incorporarlas al proceso formativo de los muchachos, pero de una manera crítica, responsable, que se cuestionen a los alumnos a sí mismos si las respuestas que le están dando a la inteligencia artificial son verídicas, son fiables, y no las asuman como verdaderas por inercia, sino que Sí, como se pregunte. máximas. Sí, sí, Claro. de hecho, en algunas actividades con mis alumnos, yo doy por sentado que muchas veces la usan. Entonces, lo que yo les pido a veces es, ¿saben qué? Pongan su respuesta, pero díganme qué prompt fueron, que el prompt ya sabemos que es la instrucción que utilizaron, y cómo lo fueron refinando, porque les pido, generen el prompt, pero si pueden generar más de 2 o 3 interacciones, yo les doy mayor valor porque ellos mismos van haciendo un análisis crítico de la información que les va generando la inteligencia artificial. Y de hecho les pido qué inteligencia artificial están usando. Y en base a esto, pues trato de formarlos en ese espacio y que lo usen de una manera crítica. Entonces, creo que por ahí va el camino y coincido plenamente con lo que manifestaba la doctora Karina previamente. Perfecto. Marco Antonio, te doy la palabra. Sí, justamente algo, perdón, acotando algo desde el otro ámbito, desde la parte docente como tal. Yo suelo hacer un comparativo cuando se incorporó la tecnología en el proceso de formación y muchos de los docentes estaban reacios al uso de la tecnología, se volvió un tema bastante complicado, en donde se oponían completamente a la incorporación de un insumo tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es más, siguen todavía debatiendo el hecho de si los estudiantes deberían, en el caso de educación media, llevar a un móvil a sus clases, cuando nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y considerar que es un insumo importantísimo para el proceso de enseñanza. ¿Puede ser un distractor? Sí, siempre y cuando no se dé los parámetros o no se dé los lineamientos apropiados para su uso. Algo similar sucede también con la inteligencia artificial. Todavía tenemos esa especie de resistencia por parte de algunos docentes al uso de esta herramienta como tal. Yo por temas de trabajo he tenido la oportunidad de dar módulos a profesores que se están formando en la parte de educación general básica, y el momento que hago una interacción y les consulto qué opinan sobre la IA, automáticamente hay definiciones como que es una herramienta que genera vagos, que es una herramienta que genera dependencia. Y yo les pregunto si ellos utilizan IA, me dicen que sí, abiertamente. Entonces, como que hay esa contraparte de que no se debe permitir a los estudiantes usar esta herramienta, sin embargo, yo las uso.
Comparto lo que decía Omar hace un instante. Nosotros como docentes tenemos que fomentar a la parte crítica, a saber o motivar al hecho que sepan los estudiantes discriminar con qué se quedan o con qué no se quedan. Porque si yo arranco con una IA y no hago el pronto, la sentencia o el parámetro respectivo, la información que me deba ser muy general en relación a lo que yo necesite. Entonces ahí viene la parte interesante de motivar a nuestros estudiantes que aprendan a segregar la información con la que se tienen que quedar y a verificar que la información que Bien. están dando sea correcta. Porque si no, yo lo que voy a hacer es lo que mencionabas hace un instante, un control C, control V de una información que únicamente va a estar dándose la vuelta ahí mismo y ahí mismo de información de manera repetitiva. Claro, muy interesante. Todos estamos coincidiendo en esta primera etapa en el uso crítico, ¿no? Lo que planteaban, en enseñar quizás a poder entonces el desafío desglosar eso y por qué no enseñar a usar de manera eficiente y de manera crítica la herramienta ChatGPT o la inteligencia artificial, ¿no? Eso sería también un buen punto y un desafío por delante. Patricia, me gustaría conocer tu opinión acerca de esto, pero dame un minuto que les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estén, o si no, después vas a nuestro canal de YouTube, nos buscás como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tenés acceso a todo el material y todos los programas del 2025 de este ciclo, pero también de los ciclos anteriores. Tenés la versión audiovisual para conocer a nuestros invitados y obviamente material de acceso a la temática si fue de tu interés para que puedas seguir profundizando. Hoy estamos conversando con los profesionales que nos acompañan acerca del ChatGPT, de su uso en la educación superior, el ChatGPT que es una inteligencia artificial generativa. Pusimos como punto de partida que entendemos de qué se trata estos tipos de inteligencia artificial, de los prompts que nombraban recién, que son las órdenes que uno le da a la inteligencia para ir refinando, ¿no? Esta búsqueda. Bueno, y Patricia, me gustaría conocer tu opinión porque sé que uno de tus artículos habla del uso de la inteligencia artificial en la metodología de la investigación, ¿no? Donde uno justamente hace esta serie de corroboración, de pasos, de un método tan exhaustivo, digo, cómo allí se mete también la inteligencia artificial para estos usos. Gracias, Flor. Buenas tardes a todos. Bueno, un poco hablarles de por qué surgió la idea de ese artículo que escribí el año pasado. Bueno, hace 3 años casi estaba hablando en una de mis materias de qué cosas podríamos automatizar y qué cosas no. Soy del área de la informática. Y uno de los estudiantes dijo, casi todo lo puede hacer el chat GPT. Y yo, ¿qué? O sea, yo no sabía que era el chat GPT. Entonces me puse a investigar más sobre eso y cuando hice el artículo, sorprendentemente los estudiantes ya tenían tiempo utilizando el ChatGPT para hacer sus tareas principalmente, pero los docentes no. Los docentes seguían, o sea, seguían en lo clásico, no pedir informes y cosas por el estilo y bueno, veo que uno de los mayores problemas es ahora que sabemos que hay esa herramienta y que los estudiantes usan incluso más que nosotros los docentes. ¿Cómo podemos evaluar nosotros? Ahí intervienen las cuestiones éticas principalmente, hasta qué punto dar la autoría, digamos, a una IA generativa. Si yo soy el que hace el prompt o y cosas por el estilo, ¿no? Principalmente de la ética. Y una de las cosas que dijeron varios docentes en una encuesta que hice es que una de las maneras en que ellos evaluarían ahora a sus estudiantes ya no es a través digamos, escritura de informes, sino a través de la exposición que ellos puedan hacer. O sea, nosotros como docentes, cuando sabemos que un estudiante sabe algo de un tema, cuando ese estudiante tiene la capacidad de exponerlo. Entonces, partiendo de esa base, muchos docentes hemos tenido que cambiar la forma de evaluar a los estudiantes, sobre todo en este tipo de materias donde se exige la expresión escrita, ¿no? Porque yo al ChatGPT le puedo decir, escribirme un artículo sobre algo e ir interactuando con un prompt. Pero si yo no lo puedo explicar delante de los demás, significa que no sé nada. Bueno, eso es una de las cosas. La parte de la evaluación es una de las cosas más preocupantes, digamos.
Y otra cosa que me ha preocupado últimamente, porque sigo investigando sobre eso, es la parte de qué cambios nosotros tenemos que hacer, no solo como estrategias dentro del aula, sino en los contenidos de las materias, porque en mi carrera, por ejemplo, estamos formando a profesionales que ya no le pueden hacer frente a una herramienta que genera líneas de códigos de programación en segundos. En cambio, a nosotros nos cuesta más tiempo. Entonces, yo creo que hay que ver estrategias dentro del aula, pero también globalmente dentro de los planes de estudio. Bien, Gracias ese es por otro el punto espacio. importante a señalar cuando mencionaba al comienzo del programa, ¿no? La perspectiva y la visión que se tiene desde el ámbito docente. Sin duda nos lleva a modificar muchísimas de las estrategias, de la didáctica, de los programas de estudio, incluso planificando y todo, quizás determinados grupos exigen o nos demandan otras cosas que tenemos que ir cambiando también sobre la marcha, ¿no? Y obviamente ayornando nuestras prácticas, nuestras clases, y es todo un desafío. Juan, quiero conocer tu opinión acerca de lo que venimos conversando. Bueno, me gustaría hacer algunos comentarios de lo que se ha comentado hasta ahora. En términos de evitar las fobias, estoy de acuerdo, pero traten de entender de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Es algo que ha pasado en el pasado con otras tecnologías muchísimo más básicas, pero desde el punto de vista del comportamiento humano es muy, muy parecido. Por ejemplo, aquellos que recuerdan cuando hubo la introducción de las calculadoras portables, que los estudiantes podían utilizarlas para hacer las operaciones matemáticas, en aquel entonces los profesores decían que eso era un ético, que eso era plagio, que los estudiantes no podían pensar, que los estudiantes iban a ser brutos si utilizaban la calculadora. Después de que esa generación desapareció, los principios éticos evolucionaron y ya el uso de calculadoras no se considera plagio ni se considera una aberración como se existió en su momento. Entonces estamos con la inteligencia artificial en un momento similar desde el punto de vista de que se considera que su uso es poco ético y es exactamente lo que pasaba con las calculadoras. Decirle a los estudiantes que hagan las multiplicaciones y las operaciones con la calculadora, muchos profesores en aquella época decían, no, eso es un ético, eso no tiene sentido. Y después de que pasó la generación nos damos cuenta de que no era falta de ética. En otras palabras, la ética es algo dinámico, lo que se consideraba no ético hoy no va a ser ética, o sea, va a ser algo que va a cambiar en el futuro. El uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para el trabajo de investigación, casi yo diría el 100% de las revistas científicas dicen está prohibido el uso de la inteligencia artificial, lo cual es ridículo hasta más no poder, porque no es lo mismo que el plagio. Los sistemas que existen de programación para detectar el plagio no son los mismos que para detectar la inteligencia artificial. Hasta la fecha no existe ningún software que permita la identificación con un 100% de exactitud del uso de inteligencia artificial y no va a existir. Ya muchos analistas están diciendo de que es una carrera absurda. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se considera poco ético hoy será considerado totalmente normal en el futuro. Y eso lo hemos visto en la evolución del comportamiento humano, en la adopción de tecnologías en el sector educativo. Con relación al comentario de la liberación del chat de GPT, considerado irresponsable, si se hubiese hecho algo similar en la industria farmacéutica. Se hizo durante el COVID, cuando se lanzaron las vacunas, se saltaron muchos de los protocolos por la necesidad imperiosa de salvar vidas y se demostró que muchas de las vacunas eran un desastre. Lo que estoy tratando de decir es que la inteligencia artificial se está introduciendo de la manera en que se está haciendo porque es una carrera. Traten de entender de que cuando usamos el chat GPT y tenemos una cuenta, el volumen de información personal que se está generando a nivel individual es increíble y información es poder. Es decir, se está generando un inmenso poder en cada uno de los usuarios y la inteligencia artificial está aprendiendo de nosotros. El país o la compañía que logre conseguir ese poder primero va a ser la pionera en muchísimas áreas. Estamos en una situación en la que Estados Unidos y China están compitiendo a toda carrera por ser los líderes en la inteligencia artificial y se están saltando a la torera muchísimos principios éticos por lograr ese liderazgo a como de lugar. Entonces, aunque es cierto, no sé si recuerdan que cuando se lanzó el chat GPT, Elon Musk
a la semana salió con una carta con no sé cuántos científicos pidiendo que por favor pararan el desarrollo y a las 3 semanas él lanzó su propia inteligencia artificial. Es decir, se dio cuenta que esta carrera es imparable. Y bueno, en términos del uso de la inteligencia artificial de traducción en la pérdida de funciones cognitivas, hasta donde yo sé, no ha habido tiempo para hacer estudios longitudinales que arrojen resultados significativos desde el punto de vista estadístico. Pero estamos hablando de una revolución de apenas 2, 3 años. No da tiempo para, no hay data histórica que permita hacer un análisis para alcanzar semejantes conclusiones. Aun cuando es cierto de que estamos viendo ejemplos anecdóticos que sugieren que puede haber un efecto negativo, todavía es muy temprano como para llegar a esas conclusiones. En términos del sesgo de que está generado por las corporaciones, el sesgo existe por la data que se está utilizando para el de entrenamiento de datos, pero ese sesgo no es creado por las corporaciones, es por el momento histórico en el que vivimos. Es decir, si nos retrotraemos 100 años atrás, veríamos que 100 años atrás existen sesgos contra la mujer, por ejemplo, que no se le permitía participar en la política, en muchas cosas, porque era lo que se consideraba ético 100 años atrás. En este momento hay muchísimos sesgos que desde el punto de vista histórico se consideran normales, pero que en 100 años adelante se consideraban una aberración. Solo lo que estoy tratando de dar a entender es que el sesgo existe producto del momento histórico y del momento cultural en el que estamos viviendo. Y ese sesgo obviamente afecta los resultados de la interacción con la inteligencia artificial. Me pareció fascinante el comentario acerca de evaluar a los estudiantes en términos del prompt. Eso es un enfoque extraordinario y lo felicito. Desde ese punto de vista me parece excelente. Verificar que la información sea correcta. Y eso es correcto, especialmente en términos de investigación, la inteligencia artificial, pues aquellos que usan la inteligencia artificial, especialmente ChatGPT para propósito de investigación, sabrán por experiencia de primera mano que, como decían de Gemini, no, el predecesor de Gemini de Google, que creo que se llamaba Bard se le conocía como el mentiroso psicótico de Google, porque una cantidad de información es falsa. ChatGPT genera información falsa, e inclusive el último modelo 4.5, y si ustedes van a la generación, por ejemplo, de referencias, a menos que se consiga un agente de inteligencia artificial entrenado para las referencias académicas, ChatGPT va a dar mentiras una y otra, y se lo demuestro a mis estudiantes. Demen lo que están generando y se los voy a demostrar una y otra vez dónde están las informaciones falsas. Es decir, el factor crítico de decirle a los estudiantes: verifiquen, lean, no copien y peguen sin leer porque van a poner la torta. Eso es algo que es extremadamente importante. Claro, o sea, ahí está un punto de coincidencia importante, Juan, con todo esto que me quedo también muy pensante escuchándote, ¿no? Pero está esta coincidencia que decimos de lo crítico. Enseñar a pensar críticamente, entonces, para evitar justamente repetir o mentiras o cuestiones inexactas. Y quizás, digamos, a esto a lo que voy, me parece igual importante, más allá de esto que vos explicás muy bien, que tiene que ver con la época y la ética del contexto histórico en el que estamos, siempre aludir a la responsabilidad del uso de este tipo de herramientas, me parece importante, ¿no? Como para ir también generando información que sea verificada, corroborable y verídica ante todo. Correcto. Bien. Karina, te doy la palabra y después a Marco Antonio, pero antes hago un breve espacio para contarle a todos nuestros invitados y a todos los que nos están escuchando que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación, cuyos materiales la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que invitamos a todos los que quieran conocer la revista del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales a visitarla en www.riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. riumso.unlam.edu.ar, la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza. Estamos charlando hoy con nuestros invitados acerca del ChatGPT, de esta inteligencia artificial generativa, el uso en la educación superior. Hemos tenido ya varios puntos de vista. Todos, sin duda, nos dejan pensando, nos dejan en acción y nos dejan con ganas de poder seguir aprendiendo aún mucho más. Karina, voy contigo.
Sí, muchas gracias, Flor. Sí, me gustaría puntualizar a propósito de algunas de las analogías a las que se hizo mención recién, en particular recoger parte de la rica reflexión que aportaba Juan. En principio, a mi juicio, creo que no es válida la analogía entre la inteligencia artificial generativa en el sentido del tipo de tareas que está pretendiendo asistirnos en su resolución respecto de la tarea específica que venía a cubrir en su momento la calculadora. Me parece que es un fenómeno con características peculiares y sin precedentes. En ese sentido, me parece que luego lo podemos seguir charlando, se rompe la analogía con una calculadora que tiene un espectro de cómputo, digamos, muchísimo más acotado. En segundo lugar, la analogía a propósito del contexto del COVID-19 me parece que es bien distinta a propósito de lo que pasó con la disponibilización de vacunas ante una situación de emergencia donde estaba básicamente la vida en riesgo, que me parece otro tipo de narrativa que pretende instalar cierto solucionismo tecnológico, conforme al cual cualquier problema pareciera que per se amerita una resolución tecnológica, y creo yo es otro distinto el contexto del tipo de urgencia que ameritaba el COVID-19 al que pueda ameritar la inserción de este tipo de herramientas, que insisto, me parece muy bien no demonizar bajo ningún respecto, sino sí abordar críticamente. En tercer lugar, respecto del impacto cognitivo, acuerdo con lo que decía Juan respecto de que estamos usando, tal como vos muy bien apuntabas, Flor, recién desde el 2022, digamos, esto se tornó masivo, es muy poco tiempo, pero digamos, esta no es una fuente que yo haya creado, sino que el impacto cognitivo y el deterioro respecto de habilidades críticas está sostenido, entre otros, tengo aquí el libro, por ejemplo, de Miguel Benazayac, La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Por supuesto que, como todo tipo de reflexión científica, sabemos que es provisoria, y muy probablemente muchas de las reflexiones que estemos generando entre todos y todas aquí quedan obsoletas hace muy poco tiempo también, ¿no? Saber que la reflexión es absolutamente provisional en torno a un fenómeno tan disruptivo como aquel al que estamos asistiendo. En quinto lugar, me parece interesante también lo que se dijo a propósito de la imposibilidad, digamos, de detectar que algo esté escrito 100% con inteligencia artificial. De hecho, sabemos que muchos de los usos que hacen nuestros estudiantes, y me parece también muy honesto de nuestra parte, asumir que usamos y que nuestros estudiantes usan ya como un factum que nos puede gustar más o menos inteligencia artificial, y que basculan, por ejemplo, entre el tipo de instrucción o prompt que le dan a una inteligencia artificial, luego pasar eso como primer borrador por humanizadores, volver a bascular y así hasta que logran que ese porcentaje, digamos, de detección de inteligencia artificial esté por debajo de un 25% como para poder entregarlo como un contenido propio, ¿no? Y esto, digamos, me parece que es algo a problematizar y recoger también el guante dentro de la propia comunidad de investigación científica, y en particular en lo que nos concierne de la filosofía. Muy probablemente estén al tanto, y si no, me parece es un lindo ejemplo para debatir. Hace muy poco tiempo se popularizó un texto denominado Hipnocracia, que fue citado en muchísimos ámbitos académicos como un texto atribuido a un filósofo coreano, que en rigor no existe. Esto se elaboró básicamente como una suerte de experimento que llevó a cabo, entre otros, un equipo de filósofos italianos que interactuaron con dos inteligencias artificiales, haciéndolas además interactuar entre sí, generaron un texto muy provocador que, no obstante, creo, para quienes tenemos cierto ojo abusado en la textura de la escritura filosófica, tenía cierta advertencia a propósito de que se podía estar ante una fuente no fiable precisamente, pero el punto es que fue citado en muchos ámbitos como un texto que incluso se consideró hasta tal vez el más importante en términos de lo que es el pensamiento crítico en materia de tecnología y el tipo de manipulación que ese tipo de los más tecnología podía vendidos, generar. además. Bueno, además, luego, digamos, se develó el tipo de experimento. Uno podría decir si éticamente fue más o menos adecuado, cada quien puede tener su criterio. Es cierto que para lo que es la normativa europea, los derivados de inteligencia artificial tienen que estar identificados como tal, y este no era el caso desde el inicio, pero parece que estamos ante una etapa muy desafiante, que lejos, digamos, de atemorizarnos, que es, digamos, lo que, tal como creo Juan señalaba, muchas veces se observa, bueno, nos tiene que mover a la reflexión profunda, en este sentido que celebro que estemos haciendo ahora, ¿no? Y poner también en cuestión varios mitos. Esto de que, bueno, sea creativa, ¿no? Y entonces yo la uso porque la considero más creativa que aún las propias capacidades que yo pueda tener.
Bueno, me parece que una vez que reflexionamos mínimamente, sin meternos en demasiados tecnicismos, respecto de que lo que está atrás es una recombinación probabilística sobre patrones preexistentes, podríamos cuestionar este tipo de atribución hipercreativa que se le atribuye a veces muy celebratoriamente a la inteligencia artificial y apropiarnos de su uso, en este sentido reflexivo al que tantas veces se ha apuntado aquí, y diría un uso también artesanal, tal como me gustaría mencionar también el trabajo que una docente de nuestra casa, como es Ángela Menchón, junto con un especialista en educación, como es Daniel Brailovsky, vienen propiciando desde un espacio, tienen un podcast muy lindo que se llama Sueñan los androides. Bueno, poder apropiarnos en este sentido significativo de este tipo de herramientas, ¿no? Y entonces, tal vez invertir la lógica. Aquí Patricia nos narraba esta interesante experiencia a propósito de cómo incorporar inteligencia artificial. Sé de varios colegas que lo que hacen es usar precisamente la inteligencia artificial para que sea ella la que promptee sobre la base de contenidos previamente acordados, ¿no? Genere preguntas a los propios estudiantes. ¿No? Y desde luego también me parece muy importante el poder, por eso hablaba de este enfoque también documentado, en la medida en que se emplea inteligencia artificial, bueno, documentar cuáles fueron todas esas instrucciones que se les fueron dando como posibilidad para nosotros, en tanto docentes, de evaluar también cuál fue ese recorrido de pensamiento que hubo atrás, ¿no? Mucho tenemos para decir, pero no quiero monopolizar la palabra. Muchísimo, y no nos va a alcanzar el programa, ya les estoy diciendo que no nos va a alcanzar. Pero, y muy interesante esto que decís, Karina, y me quedo con esto de la creatividad, ¿no? Digo, porque también es una cuestión de este contexto, de nuestra época actual, esto que se nos pide ser original, se nos pide ser creativo, se nos pide dar algo distinto, que bueno, incluso a muchos estudiantes lleva en detrimento y lleva a veces a pensar el no voy a poder, ya está todo dicho, ya lo sé, entonces bueno, caigo en seguro esta herramienta que sabe hacerlo mejor que yo, ¿no? Y eso me parece desde el marco del docente que es una puñalada que estamos dando a cada uno de nuestros estudiantes si hacemos creer eso, ¿no? Por eso el desafío de poder siempre incentivar las capacidades, el pensar críticamente y saber que puedo hacerlo, sirviéndome como una herramienta más de la inteligencia artificial generativa, ¿por qué no? Marco Antonio, tenías levantada la mano, te doy la palabra y después empiezo a modo de conclusiones con un ratito con cada uno para poder dejar dicho lo que quieran decir. Sí, acotando de todos los aportes que han ido haciendo cada uno de los que estamos acá en este panel, yo creo que es importante, a mi criterio, de que como docentes primero tenemos que cambiar el chip nosotros para poder hacer un análisis y un apoyo correcto a nuestros estudiantes. En breves rasgos, rapidísimo, si nosotros mandamos un trabajo, un escrito a un estudiante, lo que teníamos que hacer y verificar es simple y sencillamente que subían a una plataforma y verificar la similitud. Los estudiantes no eran para nada críticos y ahí no había inteligencia artificial. Simple y sencillamente lo que hacían es subir a una plataforma y hasta ahí, ¿no es cierto? Más adelante, con la aparición de la inteligencia artificial, seguían con el mismo parámetro, pero ya una herramienta, como en el caso de Turnitin, comenzaba a revisar el porcentaje de similitud, pero la calidad del texto, el contenido que me interesaba del texto, igual seguía siendo pobre, porque se encargaban de buscar herramientas que permitan el parafraseo, que cambiara completamente el sentido, etcétera, etcétera. Ahora ya hablamos de herramientas, como el caso de igual del Turnitin, que supuestamente me da un porcentaje de similitud o un porcentaje de texto generado con la IA, que no es cierto. Comparto con Juan lo que mencionaba hace un instante, que no hay una herramienta que me permita decir al 100% que fue utilizado con IA. Y yo lo he hecho esa prueba. Yo he digitado texto, he hecho texto, he subido a la plataforma y me dice el 80, el 60, el 70% generado por IA. Entonces no es una realidad y yo no puedo estigmatizar a un estudiante por un simple informe que me dé una herramienta. Simple y sencillamente porque me dio el 80, le voy a penalizar con el 60, 70%. Más bien, nosotros tenemos que hacer uso de herramientas o alternativas. Yo les pongo una experiencia, comencé a trabajar con IA con los estudiantes de la carrera de odontología. Yo soy ingeniero de sistemas. Y comenzamos y subimos una radiografía. Subimos a la IA que nos haga un análisis como tal de manera muy general. Y el resultado de la IA fue que era el estudio de un caso específico en un niño de 9 a 12 años, cuando era una enfermedad que pertenecía a un adulto, que el tamaño de sus piezas dentales eran similares o con características similares a un niño. Y eso nos permitió a los chicos indicarles de que no podemos confiar al 100% de un informe que nos dé
una herramienta, sea cual sea la herramienta que nosotros utilicemos, nos permite hacer un comparativo y obtener un resultado crítico de los estudiantes sobre lo que están haciendo. Para mí, lo que mencionaba Patricia, la sustentación, la estructura de un organizador gráfico que me permita determinar sobre el texto que construyó, hacer un estudio de caso sobre la problemática específica y hacer uso apropiado de la IA de una manera efectiva. Eso sería importantísimo. Nosotros como docentes cambiar ese chip para poder Ujú. nosotros ser un soporte apropiado para nuestros estudiantes. Súper interesante. Omar, te doy la palabra, empiezo con esta ronda de conclusiones. Muchas gracias. Bueno, yo me he preparado para el transcurso, pero dado los tiempos, lo voy a decir de una vez. En base a las investigaciones, yo hice una investigación por la que creo que me invitaron con diferentes disciplinas dentro de la universidad, pero también hice después otra investigación específicamente con estudiantes de odontología, cuál era su percepción. Y actualmente ya estoy desarrollando una con estudiantes del área de la salud en general, medicina, enfermería, en fin. Y también tengo en desarrollo otras sobre el uso de la inteligencia artificial en programación. Ya estoy abarcando diferentes áreas. Dos yo los tengo publicados y dos están en proceso. Yo creo que este año terminan. Bueno, algunas de las ideas rápidamente que rescato, aquí las anoté. Bueno, lo que destacan los estudiantes es que ChatGPT les ayuda a organizar ideas, redactar trabajos y resolver dudas de forma rápida. A falta de docente, ellos tienen una interacción rápida y en estos tiempos creo que para ellos es muy importante. Respuestas rápidas y asesoría inmediata, incluso cuando nosotros no estamos. Sobre riesgos y desafíos, uno de los mayores desafíos que identificamos es la dependencia tecnológica sin un pensamiento crítico, que es lo que Ujú. ya hemos mencionado. Dice, algunos estudiantes creen que ChatGPT puede sustituir habilidades profesionales, especialmente en áreas sensibles como la salud. Cuando estaba desarrollando una tesis con una doctorante, en el cual le hacíamos un ejercicio en el cual les enseñamos. Primero los alumnos desarrollaban un análisis, un diagnóstico sobre algún padecimiento y luego le decíamos, hagan ese mismo diagnóstico, pero ahora con inteligencia artificial y veamos cómo desarrollan ese pensamiento crítico. Que no solamente ellos vieran como tomaran por hecho ese diagnóstico que había hecho la IA, sino que vieran cómo había desarrollado ese pensamiento crítico. Bueno, noté diferencias claras entre áreas. En salud se enfocan más en los dilemas éticos, mientras que en informática buscan eficiencia. También encontré que el papel de docente sigue siendo clave. Hay que acompañar el uso de tecnología con criterios éticos y pedagógicos claros. Es muy importante, aquí no hemos mencionado por falta de tiempo, pero los lineamientos que vengan desde las propias instituciones para incorporar Sí, estas prácticas ya claro, porque uno como docente lo hace de manera empírica, viendo cómo las puede incorporar, pero no hay, salvo contadas excepciones, lineamientos institucionales claros para incorporarlas. Entonces, pues creo que sería a grandes rasgos esto. Yo creo, ya para cerrar, que el verdadero desafío no es incorporar la IA en la educación, sino aprender a usarlo en sentido crítico, con ética y con una visión pedagógica clara. No se trata, como dije, de sustituir el pensamiento humano, sino de fortalecerlo. Como docentes e investigadores aquí, tenemos la responsabilidad de guiar a los estudiantes en su uso consciente e informativo en esta tecnología. Y claro. muchas gracias por participar, por dejarme participar en este espacio y abrir este diálogo que considero tan necesario. Por favor, sumamente importante este último que has dicho y que creo que hacia allí apuntamos como el desafío de todo docente, ¿no? Que tiene que ver con el acompañamiento y enseñar también a usar la herramienta de modo responsable, transparente y documentado, como decía Karina al comienzo. Patricia, tus conclusiones y esto tan importante que decías al comienzo de tu participación, ¿no? Si sabe explicarlo, estamos bien entonces. Si sabe explicar lo que hizo, estamos por el camino correcto. Sí, así es. Estamos en una era interesante. Para mí es como, no sé, aparte de ser un desafío, me parece también que estamos con una herramienta poderosa. Depende de nosotros y de lo que hagamos, podamos ayudar a nuestros estudiantes también a aprender y hacer cosas interesantes con esta herramienta. Bueno, hay cosas que van a ser más rápido. De hecho, hacer un artículo científico puede tomar menos tiempo de lo que antes tomaba, ¿verdad? Yo trabajo en eso. Lo que me parece que sí deberíamos siempre trabajar como docentes, aparte de la motivación y las capacidades sociales.
un estudiante se tiene que sentir seguro, se tiene que sentir que puede expresar sus ideas libremente, tiene que poder hablar en el futuro con otros colegas, con clientes, con pacientes y cosas por el estilo. Entonces, esa parte no debemos descuidar. Tenemos una herramienta poderosa, pero la parte de la parte humana es la parte más importante. Gracias, Patricia. Juan, voy con tus conclusiones. Bueno, en una de las conferencias yo dije que si bien es cierto que la inteligencia artificial puede ayudarnos en muchísimas tareas, en el caso de la investigación, hacer papers y proyectos de investigación mucho más rápido y muchísimo más eficiente, esa es la parte buena. La parte mala está en que los estándares de desempeño se van a multiplicar por muchísimas veces. Por decir un ejemplo, desde el punto de vista histórico, un profesor asociado o asistente se espera que desarrolle dos proyectos originales de investigación cada 5 años. Ahora estamos hablando de que el promedio debe ser entre 10 y 20 papers por año. O sea, imagínense lo que eso significa. Y eso como resultado de la inteligencia artificial. Es decir, sí, es increíble. Y sería una enorme ayuda asumiendo de que los estándares de desempeño se mantienen constantes. Pero como ahora la inteligencia artificial nos permite hacer 20 o 50 o 100 veces más, se va a esperar de nosotros que entreguemos un resultado de desempeño multiplicado por 10 o por 100, lo cual es algo que desde el punto de vista de la educación superior tenemos que tener en cuenta y empezar a discutir, pues desde el punto de vista de que, bueno, hasta qué punto la inteligencia artificial es una bendición. Desde ese punto de vista y también de las conclusiones es que un debate muy crítico es cómo va a ser el impacto desde el punto de vista profesional, qué carreras van a desaparecer y están desapareciendo actualmente, qué carreras se van a crear, por ejemplo, los prompt engineers, que es una área totalmente nueva que muchas universidades están desarrollando, y es una discusión de que se tiene que empezar lo antes posible aquellas universidades que sean capaces de identificar aquellas áreas que van a desaparecer o que van a tener un efecto negativo desde el punto de vista profesional, y aquellas áreas que van a florecer, pues son las que van a poder sobrevivir en el largo plazo. Gracias, Juan. Marco Antonio, Karina, no sé si con la intervención anterior estamos bien o quieren agregar algo. Les doy la palabra de todos modos. Karina. Y muy brevemente, me gustaría simplemente decir que precisamente el pensamiento crítico, entre otras cosas, nos permite cuestionar algunos mitos, ¿no? Como por ejemplo, que la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular sea neutral u objetiva, como tantas veces, bueno, todavía escuchamos en algunas narrativas. Eso apuntaba yo cuando señalaba sesgos, que por supuesto no, bajo ningún respecto diría que son responsabilidad estricta de las corporaciones hegemónicas, son sesgos históricos. El punto es que precisamente los algoritmos lo que hacen es amplificar y exacerbar muchos de esos sesgos. En segundo lugar, tampoco es confiable, este es otro punto, ¿no? El uso crítico tiene que ver con la puesta en duda de eso que obtenemos como derivado. Me parece que esto es lo que tenemos que fortalecer desde nosotros mismos y con nuestro estudiantado, ¿no? Poder reflexionar sobre el carácter que tiene la verosimilitud frente al carácter que tiene la verdad. Son dos cosas distintas. Un texto puede ser perfectamente coherente y falso. Y finalmente, digamos, también poner en cuestión el mito de la creatividad, ¿no? En el sentido que, bueno, tenemos que ser conscientes de que se están recombinando patrones preexistentes y en línea con lo que creo Omar decía al inicio de esta interesantísima conversación de la que agradezco ser parte. Bueno, se trata de tomarnos en serio la alfabetización digital en un sentido que además recobre no solo la dimensión técnica, sino la dimensión ético-política en pos de la autonomía. Me parece que es eso lo que está en juego y básicamente el enfoque al que yo hacía mención en este sentido responsable, transparente y documentado, que no es mío, quiero dejar en claro que en realidad lo escuché de una querida colega como es Mariana Ferrarelli. Bueno, me parece que nos deja, más que conclusiones, ciertos puntos de partida, porque efectivamente creo que todo lo que estamos reflexionando hasta aquí es meramente provisorio. Así que muchas gracias. Gracias, Karina. Marco Antonio, ¿quedaba algo pendiente? Sí, solamente agradecer por la invitación a este debate. Creo que todos estamos conscientes que la IA está, sea como sea.
nosotros tenemos que ser nosotros críticos como docentes para poder nosotros lograr esa parte crítica también en nuestros estudiantes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marco Antonio, y muchas gracias a todos y cada uno de los que han formado parte del programa de hoy. Yo he aprendido muchísimo, me quedo con muchas preguntas y con muchos desafíos y con muchas ganas de seguir explorando, a ver qué pasa. Esto que decía Patricia, ¿no? También entusiasma un poco esto de saber, bueno, hacia dónde vamos, cómo continuamos, qué sigue, y quizás, quien lo dice, en unos años estemos hablando de esto como algo del pasado, con algo superador. Seguramente, ¿por qué no? Y demás. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno por haber estado en el programa de hoy. Karina Pedace desde la Argentina, Patricia Elizabeth Romero Rodríguez desde Bolivia, Marco Antonio Marín Guamán desde Ecuador, Juan Dempere desde los Emiratos Árabes Unidos y Omar Vicente García Sánchez desde México. Un placer que hayan estado en el programa de hoy. Gracias a todo el equipo de integrados, como siempre, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 14 años. Mi nombre es Florencia Romano, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo bien temprano por el aire de la radio de la universidad y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Chau, buena vida para todos, gracias.